Muy bienvenidos mis hermanos, hermanas. ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Muy bien, ¿va? No hay nada tan hermoso como estar en la casa de Dios, junto con todos mis hermanos y hermanas, cantando y alabando al Señor en este día de hoy. Hermanos, el tema de esta mañana le he llamado Mi vida con un propósito. Mi vida con un propósito de vida, o sea, mi vida con un propósito. Y lo voy a escribir aquí en la pizarra. Mi vida con un propósito. Saben, hermanos, que nosotros sabemos cómo nacemos, pero no sabemos cómo vamos a morir. Ni tampoco tenemos el día ni la hora cuando eso va a pasar, pero sabemos que vamos a morir. Llegará ese momento. Pero mientras que no llegue ese tiempo, porque no vamos a vivir tampoco bajo una agonía. ¿Cuándo va a ser ese momento? Pero mientras no llegue ese momento, nos hacemos una pregunta. ¿A dónde estoy yo aquí en la tierra? ¿Y para dónde yo quiero ir? Son preguntas, hermanos, que en veces las malinterpretamos, porque en veces vemos nosotros lo físico y no lo espiritual. ¿Qué estamos haciendo aquí, en este mundo? ¿Hacia dónde yo voy? Son preguntas. Para poder tener, hermanos, un correcto propósito de nuestra vida, es necesario tener una correcta respuesta a las preguntas. Tal vez muchos la responden a su manera o a su propia conveniencia, diría yo. Pero la Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios, nos dice que estamos aquí porque hemos sido criados por Dios y que Él es quien nos da toda la vida, el aliento y todas las cosas. En Hechos 17, 24 al 25, si el hermano lo puede poner en pantalla, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vemos aquí, hermanos, que la Biblia nos dice que Dios habita en un templo que no es hecho por manos humanas. La gloria de Dios, hermanos, la Biblia nos dice que nos dirigimos hacia una de las dos vastas eternidades que existen: la vida eterna o la perdición eterna en sí. Sabiendo esto, hermanos, es de suma importancia que reflexionemos en cuanto al propósito correcto de nuestra vida. ¿A dónde voy? ¿A dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Toda persona, hermano, necesita saber la dirección de que debe de seguir a la dirección que Dios guía. Pero una cosa es Dios y otra cosa es usted. Y aquí viene, hermano, donde vienen las distracciones con las que estamos todos alrededor, que nos distraen en cierta forma hasta el objetivo de Dios en nuestras vidas.
En la vida hay muchas cosas, hermanos, que son muy importantes, pero hay algunas que son esenciales. Y todo lo que es importante, hermanos, por ningún motivo debe de tomar relevancia sobre aquello que es esencial. Por ejemplo, el buscar qué comer, qué beber o qué vestir es importante. Pero buscar el reino de Dios, hermano, y su justicia es esencial. Según Mateo 6, 31, 33, lo encontramos. Una situación, hermanos, muy común que sucede es que las cosas más cercanas a nosotros parecen ser las más grandes e importantes. Vivimos en un mundo, hermanos, que estamos rodeados de muchas necesidades y dependemos nosotros también de ellas, como el trabajo. El trabajo lo necesitamos porque necesitamos traer el ingreso a nuestras casas. Pero no se puede convertir el trabajo en una idolatría, de que solamente es trabajo y trabajo. Dios dice en cierta ocasión que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que también de la palabra de Dios. Sin embargo, hay situaciones que nos distraen de nuestro punto objetivo, que son de Dios, y estas son algunas de muchas que nos pueden a nosotros distraer en sí. Muchas veces, hermanos, tenemos problemas con nuestra vista, problema de percepción, problemas para enfocar correctamente. Para muchos es fácil ver y enfocarse en lo que está cerca, pero es difícil ver y enfocarse en lo que están lejos, aquellas cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso, hermanos, resistí a creer la idea que mi hija Adriana tenía problema de vista. Nosotros la mirábamos en la casa leyendo, pero el problema no era de cerca, sino que era de lejos. Hasta que los de la escuela se reunieron con nosotros y nos dijeron que su hija tenía problema de ver. Por lo tanto, la llevamos a unos especialistas y le encontraron a ella que tenía el problema de leer lejos. A lo cual se le llama esto como una miopía. Y la solución fue pues, ponerle lentes a ella y todo eso. Yo luché contra toda esa idea, pero resulta que esa fue la solución. El médico, hermano, nos explicó que ella ve perfectamente de cerca, pero tiene problemas para enfocar de lejos y que eso se le llama miopía. Ahora, desafortunadamente, hermanos, hay muchos que también padecen de miopía. Pero esta miopía es miopía espiritual. Es decir, que pueden ver claramente lo que está cerca de ellos, pero no pueden ver lo que está a distancia. Para ellos su mundo, hermano, es lo que está a su alrededor. Su enfoque está en cosas que se pueden ver, tocar y nada más. Cuando el problema es miopía física, unos anteojos pueden corregir el problema. Pero cuando el problema es miopía espiritual, no es tan fácil unos nuevos lentes. El apóstol Pedro, hermanos, dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Si todos me acompañan a este versículo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 7.
nos dice que el que no tiene estas cosas, el apóstol Pedro dice, después de haber mencionado la importancia de añadir a nuestra fe una serie de cualidades, el apóstol Pedro dice, hermanos, aquí, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Después de mencionar ciertas partes de buenas cualidades, dice bien el versículo 5, comienza y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada. A quien amáis, si haberle visto. Estamos en primera de Pedro. Es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y fíjense bien aquí, hermanos, esta es una escalera, la escalera de la fe, la que se está hablando. Se podría decir, hermanos, que en una escalera está el paso número 1. Y fíjense bien cuál es el que está arriba sobre todas las cosas. Es el amor. Y aquí encontramos, hermanos, que si tenemos un objetivo claro en lo que es nuestra vida en el Cristo, nuestra vida en el llamado del Señor, podemos ver nosotros que el amor juega un gran papel muy importante en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros hacemos. Si me acompañan ustedes en 1 de Corintios capítulo 13, en el versículo 1 al 6, aquí vemos, hermanos, una comprensión espiritual acerca del amor que Dios nos habla a nosotros. Y dice aquí, en 1 de Corintios 13, versículos de 1 al 6, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, dice, a címbalo que retiñe. Ahora, si no tengo amor, dice el apóstol Pablo, de nada me sirve aquello. Dice el versículo 2, y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y así tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. Aquí está hablando el apóstol Pablo, el poder en unas cosas como humano, de que usted puede hacer aquello por el conocimiento que tiene acá, y puede mover y hacer cosas que muchos no pueden hacer, pero si no tiene amor, ¿de qué le sirve a usted tener todo aquello? Dice a continuación el versículo 3, donde dice, y si repartiese todas mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces aquí viene el apóstol Pablo y dice todavía, si yo repartiese todas las ganancias que he logrado tener, y se las diese a los pobres, pero si no tengo amor a lo que yo estoy haciendo, Pablo dice, de nada me sirve a mí. Entonces, vemos nosotros aquí, hermanos, que el cristiano que no trata de suplir en su vida todas estas cosas importantes, las buenas cualidades, como se leyó en 2 de Pedro 1 al 5,
voluntariamente se hace una persona miope, porque todavía le falta hacer todo aquello con ese amor. Y vamos a hablar nosotros del amor de Dios. Dice en esto muy importante en Juan. En Juan 3:16. Y este es el amor, hermanos, que Dios declara al mundo, y dice que amó a tanto al mundo que mandó a su Hijo. ¿Con qué objetivo? Para abrir el camino de salvación, porque antes no existía ese camino. El camino de la muerte lo dominaba bastante Satanás. Y sin embargo, Dios, hermanos, amó a la creación tanto de que mandó a su Hijo con un propósito en este mundo, en la cual Cristo, hermanos, compadeció todos nuestros dolores a la par de uno, porque Él se convirtió en humano también, donde prácticamente hubieron distracciones que podían, desubicarlo a Él de su punto de vista, sí, pero Él tenía claro por el cual su Padre lo había mandado a este mundo. Muchas distracciones habían alrededor de Cristo, hermanos, pero Él no permitió eso, sino que Él continuó porque había amor en el corazón de Él. Por lo tanto, hermanos, las buenas cualidades que nosotros necesitamos desarrollar, tenemos que practicarlas también constantemente, para que así de esa forma las cosas de este mundo no puedan hacer nuestra mayor, opciones. Por ejemplo, el que tiene la enfermedad de la miopía, hermanos, no es capaz de ver lo espiritual, porque no hay manera como la persona puede entender lo que es de Dios. La persona que tiene esta enfermedad de miopía espiritual, hermano, no es capaz de ver lo celestial. Dios ha dicho, hermanos, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La persona no se enfoca en esa promesa de Dios. La persona no puede ver cómo esta persona va a estar recibiendo algo que Dios está prometiendo dar. Porque esta es la promesa para los que son fieles, perseveradores en la obra del Señor. Y sin embargo, la persona no se llega a ver dentro de eso, porque se necesita verlo con un ojo espiritualmente. La persona enferma, hermano, de miopía espiritual no es capaz de ver lo eterno también. Dios dice, hermanos, que hay dos lugares que van a ser eternos. Dios dice, hermano, que va a ser eterno la vida eterna junto con Cristo y con Dios y todos los ángeles. Pero también promete y dice Dios de que también va a haber un lugar eterno para quienes no obedecieron el Evangelio de Cristo, ni tampoco anduvieron los caminos del Señor. La persona, hermanos, con la enfermedad de la miopía espiritual no puede ver nada, porque de lo lejos no lo puede ver. Solamente puede ver lo que está cerca, lo que puede tocar, lo que puede usar, lo que puede hacer con sus manos. Ese es el potencial de ellos, pero no pueden ver más de lo que está más lejos. En primera de Juan, hermanos, en primera de Juan capítulo 2, versículo 16 y 17, si todos me acompañan a irnos a este capítulo, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice aquí, hermano, la Escritura dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 dice: y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, aquí hay que explicar varias opciones, hermanos. Una, la palabra mundo. Nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no vamos conforme a la corriente del mundo.
Nosotros estamos aquí dentro de la iglesia del Señor y somos una pequeña, insignificante luz para aquellas personas que están fuera de la gloria de Dios. Pero dice el versículo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, y fíjese bien, los deseos de la carne, es un mundo ahí bastante amplio de qué hablar. Los deseos de los ojos, es otro mundo de que mucho de qué hablar ahí. Y la vanagloria de la vida, fíjese bien esto, más concentrado acá. No proviene del Padre, sino del mundo, dice. Y hay que reconocer, hermanos, que Dios, según Juan 3:16, dice, Dios amó al mundo que mandó a su Hijo. Quiere decir, hermanos, que Dios ama al mundo, a la creación de Él. No ama al pecado, pero sí ama al pecador. Y para eso mandó a Cristo, a su Hijo, para abrir ese campo, esa pequeña brecha donde el pecador puede salvarse de la ira de Dios y entrar en el reposo de Dios. Ahora, pero Dios se refiere a aquellos que son indignos de llevar el nombre de Dios. Aquellos que están en el mundo y se están enredando en el pecado. Estas personas, hermanos, que a pesar que han escuchado lo que es de Dios, prefieren mejor las cosas materiales del mundo que las cosas espirituales del Padre. Ese menosprecio, hermanos, que ellos hayan vomitado de sus vidas la presencia del Padre, ya Dios les tiene preparado a ellos un lugar que va a ser eterno, al menos que ellos se arrepienten y vengan hacia el Señor. Pero vemos aquí, hermanos, que la palabra mundo se refiere que hay muchas distracciones que pueden enredar a los hijos de Dios en estas cosas que no traerán vida espiritual a uno. Aquí encontramos, hermanos, que se habla acerca de ese mundo, pero el que tiene amor a las cosas de Dios sabrá cómo salir adelante sin caer en ninguna de ellas. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y dice bien aquí lo que dice en 1 de Juan 5, 4. Dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino también agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque Él, el Espíritu, es la verdad. Aquí encontramos, hermanos, que cómo es que uno puede vencer el mundo. Es a través de Cristo, a través de nuestra renuncia hacia el mundo y a través de nuestra entrega hacia el Padre. Nosotros, los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, Él nos ayuda a nosotros a poder salir adelante. Hay un versículo que dice, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos la presencia del Padre, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos la presencia de Dios, de Cristo, para que nosotros podamos salir adelante de muchas cosas que pueden ser distracciones para uno. En 1 de Timoteo, capítulo 6, en versículo 7, si me acompañan a irnos a 1 de Timoteo, capítulo 6, en versículos 7 y 8. Y fíjense bien, hermanos, aquí espero que lo tengamos en pantalla. Aquí dice el versículo 6, dice, perdón, el versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí viene, hermanos, un pensamiento. Nuestra fe debe ser mucho más que creer en ciertos hechos o ciertas cuestiones.
Nuestra fe necesita traducirse en acciones que glorifique el nombre de Dios. Pero una de las cosas, grandes distracciones que uno puede tener, es que mientras nos enredamos en obtener muchas cosas en este mundo, más nosotros nos alejamos de Dios. En vez de acercarnos a Dios constantemente cada día, nos alejamos del Padre. Y vemos aquí, hermanos, que cuando sentimos, ya estamos nosotros fuera de la presencia del Padre, porque hemos enredado nuestras vidas en alcances que todos necesitamos tener también, pero en veces nos alejamos de Dios en vez de acercarnos a Él. Hay cosas importantes en la vida porque siempre las hay, pero estas cualidades, hermanos, que describe el apóstol Pedro son esenciales para cada uno de nosotros y requiere, fíjense bien esto, trabajo. Requiere trabajo y requiere esfuerzo. No solamente esfuerzo y trabajo, sino que también dedicación. También se necesita tener disciplina en estas cualidades que leímos nosotros en segunda de Pedro. Las cuales, hermanos, si las tenemos, gloria a Dios. Pero si no las tenemos, tenemos que orar al Padre Espiritual, a nuestro Señor, para que nos ayude a corregir nuestra miopía espiritual y poder vernos que yo estoy con los hermanos en la gloria del Señor. Sentir, hermanos, la brisa, si es necesaria, en los tiempos primeros, los apóstoles, cuando predicaban y cómo sufrieron ellos. Sentir el calor del día, si es posible. El resultado, hermanos, de este trabajo vale la pena. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor, según segunda de Pedro 1:11. Aprendamos, hermanos, a escoger lo que es por excelencia. Y ese es un asunto, hermanos, que nosotros tenemos ese gran poder que Dios nos ha dado, el poder de elegir para hacer el bien, como también tenemos el poder para elegir hacer lo incorrecto. Pero si somos hijos de Dios y somos llamados por Dios y buscamos las cosas de Dios, tenemos que aprender a escoger, hermanos, lo que es mejor por excelencia. Que la miopía espiritual, hermanos, no nos ponga en situaciones difíciles ante el Padre Espiritual. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hermanos de los Filipos, les dice que él oraba por ellos precisamente para que tuvieran una capacidad de ver las cosas y elegir. Y dice aquí, hermanos, en Filipenses, en el libro de Filipenses capítulo 1, 9 al 11. Y vemos aquí, hermanos, que les dice todavía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobáis lo mejor, a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria de nuestro Señor, hermanos, y alabanzas. Vemos aquí, hermanos, que tenemos que enfocarnos en las cosas que son de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que no pueden ver el plan de salvación de Dios. ¿Por qué no pueden ver el plan de salvación de Dios? Por la miopía espiritual que ellos tienen. Marcos 16:16 dice, y lo dice bien claro, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere no será condenado. No pueden ver ellos cómo es que el Señor puede hacer la obra. Hay personas que dicen, yo soy un indigno de recibir tal, bendición de Dios. Pero, ¿quién es digno en este mundo? Pablo, hermanos, él se consideraba uno menos de ser apóstol.
Y sin embargo, en un abortivo se considera de que el apóstol Pablo se convirtió en cristiano, ya en las últimas. Y sin embargo, Dios encontró gracia en él, a pesar de lo que Pablo hizo en el transcurso del tiempo. Cuán importante es tener éxito en la vida, hermanos. El poder de tener la capacidad de diferenciar, la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es incorrecto. Entre la vida, hermanos, que nosotros tenemos que tener esa capacidad de saber qué es lo que no es y lo que se debe hacer. En una ocasión la Escritura dice: si sabes hacer lo bueno y no lo haces, se te es pecado. Fíjese que la gente, hermanos, fuera de la iglesia, fuera de lo que es el término iglesia, sabe corregir a sus hijos, sabe cómo decirles: no hagas esto porque es malo. Un niño de 5 años agarra un cigarro, hermanos, y comienza a fumar. ¿Por qué lo hace? Porque papá lo hace. Pero mamá dice: tú no puedes fumar porque no estás en la edad todavía. Pero corrige al padre y corrige al hijo. Si ellos saben hacer, hermano, la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿cuánto más aquel que ha conocido la palabra de Dios? ¿Cuánto más, hermano, aquel que sabe el pensamiento del Padre? Como dice Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que conocemos el valor de las Escrituras, podemos nosotros escoger lo que es correcto y lo que es incorrecto? Si todo lo que hacemos, como dice aquí, hermanos, en 1 Corintios 15, en el versículo 58, aquí el apóstol Pablo, hermanos, hace un llamado a la iglesia a no olvidar los deberes y el trabajo de la iglesia, donde dice: así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, fíjense bien, no es en vano. No es en vano si ha habido amor. Llevar mi vida conforme a la voluntad de Dios, pero con amor. Llevar las instrucciones de Dios, los mandamientos del Padre, pero con amor. ¿De qué me sirve a mí hacer todo? Hacer todo, hermanos, si no tengo amor a la obra de Dios. Tenemos que aprender a enfocarnos a lo que son las cosas espirituales. ¿Qué son las cosas que nos pueden a nosotros distraer, hermanos, del llamado de Dios? Pueden ser muchas. Cada uno de nosotros es diferente de una de la otra. Pero sin embargo, Dios quiere que pongamos la mirada al cielo y los pies en la tierra. Y que nos enfoquemos en las cosas de arriba y no en las que están aquí abajo. Pero el apóstol Pablo, hermanos, solo sabía un propósito principal en su vida. Si Pablo trabajaba, hermanos, luchaba y se esforzaba, también sufría toda clase de oprobio. Era por la esperanza que tenía en Dios. Pablo no es muy diferente a nosotros, hermanos. Como hombre, como persona, sufrió por llevar el nombre de Cristo. Sufrió, hermanos, por hablar de Cristo. Sufrió, hermanos, por vivir la vida que Dios espera de sus hijos. Y he aquí, hermanos, la Biblia nos enseña a cómo andar en este mundo, a no distraernos de las cosas que pueden alejarnos de las promesas de Dios. ¿Y qué son lo que son las promesas de Dios? Vida eterna allá en el cielo. Vida eterna, hermanos. Si buscamos las cosas de Dios, hermanos, tenemos que aprender a darle prioridades a las cosas de Dios.
Una vez un hermano hizo una lista, hermanos, y seré breve en esto, del 1 al 10. El número 10 era la lista para la persona. El número 10 ocupaba la posición de Dios, porque habían otras prioridades para esta persona más importante que vivir para Dios. Hay que ver, hermanos, cómo anda mi vida y cómo Dios quiere que la lleve. El apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses 3:13 al 14, nos enseña aquí el apóstol Pablo, si vamos todos aquí a Filipenses capítulo 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Versículo 14 dice: prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tuvo que aprender, hermanos, a poner prioridades en su vida. Tuvo que hacer prioridades y poner a Dios primero en todo el inicio de un buen día. ¿Ha oído usted la expresión que se escucha allá en el mundo donde dice: hoy tuve un mal día? ¿No? Es que me levanté con el pie izquierdo, dicen ahí. Dice, esa expresión, hermano, nos lleva a nosotros de que mentalmente usted tuvo un día fatal. No tomé el cafecito de todas las mañanas, voy a tener un mal día. Y la gente está rodeada de mentalidades de estas bastantes. Entonces, ¿cuándo vamos a poner a Dios en primer lugar? Me acosté orando, me levanto cantando, me levanto alegre, me levanto glorificando el nombre de Dios. Fíjense que no es por decirlo, hermanos, a mí casi no me gusta traer esto al público, pero dadas las circunstancias, mi esposa tiene ese hábito de que cuando se levanta, canta. Sé que está en la cocina porque está cantando, y no está cantando las canciones de Juan Gabriel, está cantando los cantos, glorifiquen el nombre de Dios. Ya mi esposa se levantó, digo yo, sí va. Y en veces me uno con ella al canto y todo eso, y ahí estamos en veces casi todos. Pero esa es la manera como se debe levantar un cristiano. No amargado, no triste, no con lo que quedó pendiente. El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Atrás de mi vida, lo que yo fui antes, esa vida ya Dios me la perdonó y la enterró y la sepultó. Ahora sigo hacia adelante con una mejor perspectiva en el Señor. Pablo tuvo que aprender, hermanos, a poner prioridades en la vida personal de él. El apóstol Pablo, hermanos, hizo muchas cosas en la vida de él. Pero él dice, una cosa hago, dice, es decir, para que todas las cosas estaban centradas en un solo propósito principal, servir a Dios hasta terminar la carrera y recibir el premio que lo estaba esperando. Y dice todavía Pablo, no solamente para mí, sino que también para muchos de ustedes. Somos cristianos, pero también vivimos en este mundo con responsabilidad y obligación de todo tipo. Pero siempre en nuestra mente, hermanos, debe de estar
el pensamiento de que todas las cosas, decisiones que tomemos, tengamos a Dios en cuenta en nuestras vidas. Ejemplos hay en el Antiguo Testamento de aquellos que tomaron decisiones y no tomaron a Dios en cuenta. Y fíjense bien, los que son padres de familia y tienen hijos, la preocupación de los padres es que ¿qué estudiarán mis hijos? ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué trabajo vamos a desempeñar? ¿Qué amigos vamos a elegir? ¿Qué clase de pasatiempo tendré? ¿Qué clase de personas nos vamos a casar? ¿Piensen en eso? Todas las cosas de nuestra vida, hermanos, las vamos a procurar llevando en oración estos pensamientos. Pero los que son de miopía espiritual no van a poder alcanzar a ver las cosas y las bendiciones de Dios. Cuando una persona tiene bien claro cuál es el más grande propósito de su vida, sin dudas, podrá hacer decisiones sabias y muy claras en su persona. Pero cuando no tiene la capacidad de ver aquello que es más importante, aquello que es esencial, entonces tomará decisiones basadas simplemente en sus gustos, preferencias, y aun cuando esas decisiones lo alejen de Dios, lo alejen de la iglesia, lo alejen de las responsabilidades cristianas y lo alejen de la vida eterna. Y eso es triste. Es triste, hermanos, que nosotros no podamos enfocar nuestro corazón con ese amor en las cosas espirituales del Señor. Dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 en versículo 4. Voy a dar tiempo a mi hermano que lo pueda poner. En 2 de Timoteo 2:4. ¿Listo? 2 de Timoteo 2:4. Dice: soy yo el que estoy malo. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en las cosas de los negocios de la vida a fin de que agradar a aquel que lo tomó por soldado. En esta vida, hermanos, primeramente somos soldados en Cristo y después somos todo lo demás. Nuestros pensamientos no pueden estar divididos. Nuestros pensamientos deben de estar concentrados en un solo objetivo: agradar a aquel que nos tomó por soldados, para poder así alcanzar el premio de la vida eterna. Y según Mateo 26:16, hermanos, uno de los versículos de la Biblia que más debe resonar en nuestro corazón y debe de sonar con tambores y sonidos fuertes es este. Si no lo sabe de memoria, se lo recomiendo que lo haga de memoria. Mateo 26, versículo 16. ¿Cómo dice el versículo? Y desde entonces buscaba oportunidad
para entregarle. Leamos el 17. Espérenme, yo soy el que estoy aquí mal. Versículo 17 dice, aquí a continuación, dice, el primer día de la fiesta, dice, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, y a la ciudad, a cierto hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Vemos aquí, hermanos, que el tiempo, el lugar del enfoque que Cristo tenía, a pesar de las adversidades, siempre fue claro en lo que él andaba buscando. Muchas personas, hermanos, tristemente toman decisiones como si esta vida fuera simplemente un sencillo sí o un no. Pero la realidad es que en esta vida simplemente es una pequeña introducción a una vida eterna. Allá estaremos con el Padre eternamente y allá estaremos nosotros con Él. Pero todo depende, hermanos, cómo nosotros andemos con nuestra vista espiritual. Le damos la importancia a Dios. Le damos la importancia a lo que es el significado, la muerte de Cristo en nuestras vidas. Pablo dice en una ocasión en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, sino vive el Señor. Tuvo que tomar prioridades y tuvo que verlo con un ojo, no con el ojo aquel que solamente alcanza a ver hasta aquí, porque hasta aquí yo puedo tocar y sentir. Lo que no veo es esa ciudad que Dios promete para nosotros. Lo que yo no veo es estar a la par de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo y los ángeles. Lo que yo no veo es estar con los apóstoles, los primeros cristianos que murieron. Lo que yo no veo, Dios limpiándome las lágrimas de la alegría de haber hecho todo lo posible por estar allá con Él. Lo que yo no veo, lo que yo no puedo tocar, eso es verlo con los ojos espirituales.